El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Amén. Qué bueno cuando el Señor habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Bueno, como ustedes saben, estamos acá. Nuestros pastores están volviendo ya de la gira ministerial, están cada vez más cerca. Hoy están en Salto, mañana van a estar en Tacuarembó. Y bueno, a este ritmo en algunos días van a volver a Montevideo, ¿verdad? Qué bien. Nosotros estuvimos, ayer, ¿los jóvenes fueron al cine ayer, los jóvenes? Qué bien, ¿cómo estuvo esa película? ¿Eso no lo vas a sacar, Rodri? ¿Y pone el otro? Más o menos tuvo la película. Yo quise acompañarlos, no pude, estábamos en otros compromisos, pero bueno, qué bien, qué bendición los jóvenes, amén. Nosotros estuvimos ayer apoyando una iglesia amiga en la ciudad de Joaquín Suárez, evangelizando allí. Tengo un amigo, compañero del seminario que es pastor y acaba de agarrar una obra allí. Entonces hicieron una campaña evangelística para recomenzar allá en Joaquín Suárez. Yo creo que algo está pasando en Joaquín Suárez. Estén orando por Joaquín Suárez. Tenemos nuestra obra allá, que hace poco ha pasado bajo nuestra cobertura, en la que estamos trabajando, y ahora también esta otra iglesia se está reactivando, así que yo creo que el Señor está haciendo algo ahí, en la ciudad de Joaquín Suárez. Compartimos una palabra breve, solamente una pequeña lectura, y mencionamos acerca del paralítico del estanque de Betesda, de Juan 5, y nos pusimos de acuerdo para declarar en aquel lugar que los años de estancamiento se terminaron, porque el Señor Jesús ha llegado a Joaquín Suárez. De la misma manera que en nuestras vidas también podemos estar muchos años a veces estancados, pero el encuentro con el Señor Jesucristo termina con todo eso. Amén. Nos libera de todo lo que oprime, de todo lo que enlentece, de todo lo que no nos deja avanzar y nos permite ir hacia adelante. Así que bueno, feliz Domingo de Ramos para todos. Hoy comienza la Semana Santa. Hoy es el día en el que nos acordamos de que el Señor Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Y bueno, acuérdense que el año pasado, en Semana Santa, cuando estábamos todos recluidos en nuestros hogares, hicimos un culto todos los días a través de Zoom, si se acuerdan, y compartimos cada día de la Semana Santa qué acontecimiento había ocurrido en aquel entonces, ¿no? ¿Qué pasó el domingo? Lo que pasó el lunes lo predicamos el lunes, lo que pasó el martes y así, etcétera. Bueno, si alguno de ustedes lo quiere recordar, está todo subido en el canal de YouTube de la iglesia, para que ustedes lo puedan repasar si quieren. ¿Se acuerdan que en el año 2020 empezó esta emergencia sanitaria que parece que está empezando a ceder ahora de a poquito? Aquel famoso 13 de marzo, aquel viernes, que nos agarró a nosotros haciendo un seminario de oración acá en la iglesia, ¿se acuerdan? No en este edificio, sino en el otro, ¿verdad? Y no entendíamos mucho, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Después vino el sábado y después vino el domingo. El domingo era cuando habían ya prohibido todas las reuniones, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas? Está todo prohibido, nos tenemos que quedar en casa. Y ahí tuvimos que empezar a manejar herramientas que no estábamos acostumbrados a manejar, a comunicarnos de otra forma. Y pasamos varios meses, ¿no?, en casa, sin poder venir a la iglesia, solamente teniendo cultos por YouTube, y después incorporamos el Zoom, y ahí todos tuvieron que hacer un curso intensivo, ver cómo funciona esto, quién puso la clave, quién no puso la clave, yo qué sé, ¿no? Recién por septiembre del 2020, ¿se acordarán? Pudimos empezar a tener las primeras reuniones presenciales, pero con un protocolo muy estricto. ¿Se acuerdan que eran reuniones de 45 minutos? Así que no daba ni para un sermón. Era una canción y una prédica corta y nos vamos, y todos separados, y había que partir la iglesia en dos. Unos veníamos los sábados y otros venían los domingos porque no se podía llenar el local. No podíamos recoger la ofrenda como lo hacemos habitualmente, ¿no? Dejábamos el cofre en el fondo y se iban yendo primero los de atrás y dejaban la ofrenda, después los del medio, todos ordenaditos, nadie saludar ni nada. Y en aquel entonces los que teníamos que predicar teníamos que venir a predicar el sábado el mismo, y el domingo el mismo sermón, ¿verdad? Y aquella vez yo prediqué un sermón que se llamaba Nueva Normalidad, Mismo Dios, porque ya se estaba hablando de la nueva normalidad. Ya nos habían dicho los que sabían, nada iba a ser como antes de vuelta, ¿no? No teníamos que esperar el mundo que teníamos hasta el 12 de marzo, todo iba a cambiar e íbamos a incorporar cosas nuevas. Entonces había que hablar acerca de la nueva normalidad, pero hacer énfasis en que Dios no cambia. Y que hay valores y hay principios establecidos en la palabra del Señor que permanecen, a pesar de que nuestra realidad alrededor cambie, y cambie muy aceleradamente.
Y de todo eso nos hemos quedado con algunas costumbres, ¿verdad? Como por ejemplo el uso del tapabocas, que ya no es obligatorio. Pero bueno, yo pienso que en alguna instancia todavía es útil usarlo. Yo, por ejemplo, cuando voy en ómnibus lo uso y en lugares por así, ¿no? Cuando está medio cerrado, cuando estamos orando acá frente a frente a la gente, lo seguiremos usando. Pero bueno, ya por lo menos ya no es obligatorio. Pero hay otras culturas en el mundo que usaban tapabocas ya de antes para protegerse y principalmente cuando tenían síntomas proteger a los otros, ¿no? Ya lo tenían incorporado. Parece que es una buena costumbre para evitarnos otras enfermedades, no solo coronavirus. No solamente de coronavirus muere el hombre, eso es una adaptación bíblica, ¿no? No solo de pan vive el hombre y no solo de coronavirus muere el hombre. Así que son cosas que uno va incorporando, pero son cosas que uno va incorporando, pero nos la incorporaron así en forma aceleradísima, ¿no? Porque otras culturas ya lo tenían, pero no, nosotros lo venimos a incorporar de prepo. Entonces la realidad va cambiando, ¿eh? La realidad va cambiando, pero Dios no va cambiando. Pero si ustedes quieren que sus vidas sean transformadas, hay algo que sí tiene que ir cambiando, que es nuestra mentalidad. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de nueva mentalidad, ¿eh? Si ustedes quieren que su vida se transforme y que avancen, necesitan darse la chance, darse la oportunidad de pensar que quizás hay algo de lo que ustedes están pensando hoy que no es así. Que quizás hay forma de pensar que ustedes tienen hoy, y yo también, que es necesario cambiarlas. Yo le doy tantísimas gracias a Dios porque yo hoy no pienso igual de como pensaba hace 10 años atrás, pero en casi nada, casi nada. A veces me miro hace 10 años atrás y no me reconozco. Y a veces tengo miedo de quién voy a ser dentro de 10 años si sigo así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá en la epístola de los Romanos, este versículo empieza diciendo, así que, ¿verdad? Entonces, así que significa que, de todo lo que Pablo viene hablando antes, acá hay un enganche, y a partir de ahora, lo que viene ahora tiene que ver con lo que antes viene pasando. Pablo viene hablando de todas las cosas que Dios hizo por nosotros en la epístola de los Romanos. Viene haciendo un listado de la obra de Dios en nuestras vidas. El tema principal tiene que ver con la redención que Dios nos ofrece, tiene que ver con la justificación, ¿verdad? Ustedes saben lo que es la redención y lo que es la justificación. Y si no, el miércoles en el discipulado lo vamos a ver. Ya trazó el chivo. No este miércoles, pero a lo largo del discipulado lo vamos a ver bien. Entonces, él viene con todo esto, ¿sí? Pero a partir del capítulo 12, ¿sí?, cuyos 2 primeros versículos acabamos de leer, la carta da un giro y deja de hablar de lo que Dios ha hecho para empezar a hablar de lo que nosotros debemos hacer. Así que decirle que tenés al lado lo que vos tenés que hacer. Del capítulo 12, lo que vos tenés que hacer. Del capítulo 12 en adelante, Pablo comparte los deberes y las exigencias que la justificación por la fe nos impone. Es decir, si nosotros fuimos justificados por Cristo, si Cristo nos hizo justos, si Cristo limpió nuestros pecados, entonces nosotros tenemos que empezar a comportarnos de una determinada manera, y eso es lo que viene ahora, y eso fue el versículo que leímos. Y entonces pasamos rápidamente al primer punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos. El cuerpo es un medio de expresión, y puede ser tanto un medio de expresión del pecado como un medio de expresión de la santidad. Así que dice, presentéis vuestros cuerpos. Eso es lo primero, que es la primera exigencia que nosotros tenemos luego de haber sido salvados por Cristo. Entregarle, presentarle al Señor nuestros cuerpos. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué un sacrificio? Porque bueno, es un sacrificio dejar de mandar nosotros para que mande Él. Por eso es un sacrificio. Y mire lo que decía Pablo 6 capítulos antes en la misma carta. Dice así: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir ¿a quién? Al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Es lo mismo. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Así que el sacrificio es una ofrenda. El sacrificio es algo que uno da. Así que es mi tarea, es lo que yo debo hacer.
Ya Pablo habló de todo lo que Dios hizo por nosotros y ahora se va a dedicar a hablar de lo que nosotros tenemos que hacer. Y la Biblia nos pide que nosotros hagamos esto, que presentemos, que entreguemos el cuerpo. Porque somos nosotros los que tenemos que tomar esa iniciativa, porque somos nosotros los que estamos en control. Somos nosotros los que controlamos nuestra vida, los que controlamos nuestro cuerpo, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que cederle ese control a Dios. Debemos entregar a Dios el control de nuestra humanidad. ¿Sí? Así que decirle que tenés al lado, entrega el control. No el de la tele, no el de la tele, el control de tu vida. Pero no a cualquiera, al Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere nuestro cuerpo? ¿Para qué Dios quiere nuestro cuerpo? Bueno, una de las cosas en las que Dios está pensando, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de todo nuestro ser, ¿verdad? Es en el servicio. Dios quiere usar nuestras vidas para beneficiarnos a nosotros mismos, pero también para que podamos beneficiar a los demás. Dios quiere nuestro cuerpo disponible para beneficio de otros, para que cuando nosotros nos movamos sea Dios que se está moviendo, para que cuando nosotros hablemos sea Dios el que esté hablando, para que cuando nosotros oremos estemos orando por los hermanos, bendiciendo, sanando. Amén. El cuerpo no es solamente la parte física del hombre, sino que todo lo que con el cuerpo se puede hacer también se refiere a eso. ¿Sí? Entonces en este caso también se refiere al servicio. Cuando dice entreguen vuestros cuerpos al Señor, que nos dediquemos al servir al Señor. Nosotros como cristianos nos sentimos realizados al existir para Dios y al existir para los otros. ¿No? Es decir, yo me siento realizado, me siento feliz, siento que mi vida es plena, siento que todo vale la pena, ¿sí? Cuando me entrego a Dios y cuando me entrego a los demás. ¿Sí? Yo me siento satisfecho, feliz, realizado, paradójicamente, no cuando trabajo para mí, sino cuando trabajo para el otro. Allí es donde está la realización, donde está la plenitud en la vida del cristiano, en la enajenación que produce el servicio. Y miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses, que vamos a ver en las próximas 3 diapositivas. Dice, ahora hermanos, les suplicamos en el nombre del Señor Jesús que cada vez vivan más como le agrada a ¿quién? A Dios, así como lo aprendieron de nosotros. En realidad ya lo están haciendo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales, que cada uno aprenda a controlar ¿qué? Su propio cuerpo. Así como si fuera fácil, Pablito, ¿eh? Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa. Que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie le haga daño a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todas estas cosas, como ya se lo habíamos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a vivir de manera impura, sino santa. Por eso, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino rechaza a Dios. Amén. ¿Me vienen siguiendo? No se duerman. Así que os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Eso es lo que dice el versículo que leímos, porque este es vuestro culto racional. Es decir, que cuando yo le entrego mi cuerpo, mi vida entera al Señor, es un sacrificio porque me cuesta a mí dejar de tener el control y entregárselo a Él. ¿Sí? Eso es algo que a Dios le agrada en la medida en que sea una decisión que uno la piensa, racional. Esto de entregarnos al Señor no es algo que esté fuera de nuestro alcance o algo que esté fuera de nuestra comprensión. Uno entrega el cuerpo al Señor y eso al Señor le resulta agradable siempre y cuando se trate de una decisión racional, que yo la logro entender, la logro razonar y por eso la llevo adelante. Así que este sacrificio, esta entrega, tiene que ser inteligente. En contraste con lo que ocurre en otros cultos, que eso se hace mediante ritual o por la fuerza. Es decir, que si el culto que le rendimos a Dios no puede quedar reducido solamente a expresiones externas que hacemos o a rutinas humanas, eso ya no sería un culto racional, eso sería un culto mecánico. Vengo y hago todo el tiempo sin entender por qué lo estoy haciendo, porque todo el mundo lo hace, porque es la costumbre. Yo le entrego al Señor mi vida entera en un culto racional y no en un culto mecánico.
Entonces esto se hace con inteligencia, se hace entendiendo que lo debo de hacer, que es lo mejor para mí, no porque me lo han impuesto, porque me lo han exigido, porque si no eso ya no sería un culto racional. Ahí ese sacrificio no le gusta a Dios. Entonces es como que yo voy andando en el auto en un terreno complicado y veo que estoy rompiendo todo el auto porque no conozco el terreno, y me bajo entonces y le digo a Dios que pase del asiento del acompañante, el asiento del piloto, que maneje él y yo me pongo en el otro asiento, ¿verdad? Y entonces le entrego el control al Señor. Y entonces voy por el camino seguro, porque Él sí sabe, ¿eh? Pero yo le entrego el control a Él. Y tampoco nadie vino y me sacó los pelos del asiento del conductor y me puso al lado. Decisión racional. Cuando nosotros practicamos esto y le pedimos a Dios la guía, la dirección, el consejo para cosas tan elementales como qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, cómo gasto mi dinero, ahí ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino que ahí las empieza a tomar el Señor por nosotros. ¿Cuántos quieren que sea Dios el que tome las decisiones en sus vidas? Yo, luego de todos los errores que he cometido en mi vida, cada día más quiero que Dios tome el control y tome las decisiones. O mejor dicho, que pueda tomar las decisiones con la mentalidad de Cristo, con las ideas de Cristo, que sus pensamientos sean mis pensamientos, que sus razonamientos sean mis razonamientos. Eso es lo que me parece debe ser lo mejor que me puede pasar a mí en la vida. Ahora, entrego el cuerpo en sacrificio, bien, y lo otro que decía el versículo que leímos es renovar la mente. Y decía así el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que estas son las dos tareas que nos dejamos para hoy: presentarle al Señor nuestra vida, entregársela a Él, y cambiar la forma de pensar, y cambiar la mente. Miren lo que dice Pedro, que es más o menos lo mismo que decía Pablo. A mí me gusta cuando Pedro y Pablo dicen lo mismo, porque un día estuvieron peleados, ¿saben? Ustedes, yo les cuento un chismerío, ¿sí? Que no salió en Intrusos. Mira, Pedro y Pablo estuvieron súper peleados. Un día Pablo dijo, cuando lo vi a Pedro lo rezongué todito, le dije de todo, porque lo que estaba haciendo era horrible. Y después, al lado, le pasa el tiempo, Pedro escribe una carta y le dice, bueno, estos temas ya los habló Pablo, estúdienlo a él. Yo voy a dedicar a explicarle estas otras cosas. Como diciendo, bueno, pueden estudiar a Pablo, que lo que Pablo dice está bien. O sea, que se amigaron, ¿verdad? Hablan los dos lo mismo. Y acá miren qué bien cómo hablan lo mismo. Dice, 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Saben lo que es ceñir el lomo? Es prepararse, ¿tá? Ceñir el lomo del entendimiento es prestar atención, ¿sí? Prepárense, preparen la cabeza para lo que viene. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos ¿qué? Obedientes. No os conforméis, la misma expresión, ¿vieron? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ustedes saben que la palabra santo significa exclusividad, ¿está? Es como cuando un artista firma con el canal A y no le puede dar entrevistas al del canal B porque tiene contrato con el del canal A. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo contrato de exclusividad con el Señor, ¿está? No me puedo dedicar a otra cosa que no sea lo que al Señor le agrada. Eso es santidad. Así que no os conforméis a este siglo, que es lo mismo que decir, no se amolden a la conducta de este mundo, no imiten las conductas ni las costumbres que ustedes van a ver en el mundo, no vivan como vive todo el mundo. No se amolden, es decir, no tengan la misma apariencia que el mundo, no se conformen al mismo patrón, al mismo molde, ¿eh? Porque el mundo que nos rodea y la cultura que nos rodea nos quiere amoldar de una forma, nos quiere hacer pensar de una forma, nos quiere hacer actuar de una forma, ¿sí? La palabra no os conforméis significa un cambio de apariencia externa, pero no interna, ¿eh? O sea, un disfraz. Hacer las cosas como el mundo las hace, para parecernos a como se parece el mundo, pero nuestro interior no ha cambiado nada, porque es solamente apariencia. La Biblia lo describe así en 1 de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo acá, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ¿qué es lo que utiliza el mundo para amoldarnos según su apariencia? De todo.
La moda, las artes, la música, el cine, el deporte, la educación, la política, ¿no? De todo. No significa que todo esto sea una cosa mala, sino que es un gran instrumento, muy eficiente para comunicar un cierto mensaje. Y para ensalzar, para elevar un mensaje que por lo general siempre está en contra de los valores del Señor. Siempre son rebeldes a los conceptos que aprendemos de la Biblia. Pero eso nos bombardea todo el tiempo, desde todos ángulos. ¿Cuántos se acuerdan de Fido Dido? Son viejos como yo, ¿no? Fido Dido era un personaje de 7-Up. Ay, dije la marca y no iba a decirla, si no nos pagan. De un refresco de limón, ¿sí? Con burbujitas. Permiso. ¿Qué decía Fido Dido? ¿Quién se acuerda? Fido Dido decía, hacé la tuya. Claro, vos no te acordás, pues no eras nacida, querida. Fido Dido decía, hacé la tuya. Entonces vos prendías la tele y estaba Fido Dido, que era un personaje muy gracioso, con unos pelos así, ¿verdad? Te decía, hacé la tuya, hacé la tuya. Entonces queda ese mensaje que es bien egoísta y bien antibíblico, ¿no? Yo hago la mía, a mí qué me importa la de los demás. Yo vivo para mí y solo para lo que a mí me importa. Comercial, mercado. Las artes, la música, por ejemplo. ¿A cuántos les gusta Frank Sinatra? Acá pongo el grillo. Acá pongo el grillito haciendo cri cri. Yo tengo un sueño, ya lo cumplí hace un tiempo, pero después quiero cumplirlo vuelto otra vez, que es salir de acá a la iglesia el domingo, ¿viste? A las 8. En Alfa FM a las 8:30 hay un programa que se llama Club Sinatra. Entonces, uno ir en el auto escuchando Club Sinatra y dar una vuelta larga y después llegar a casa. No tengo auto, pero algún día. Igual en el 2020 lo hice varias veces porque le pedí el auto prestado a mamá y cuando salíamos de la iglesia hacíamos la vuelta esa, ¿no? Pero cosa más digna. Y una de las canciones más famosas que Frank Sinatra canta, que no es de él, pero la interpreta, es My Way, a mi manera, ¿no? Arrepentimiento, sí, alguno tengo, pero tampoco es que ni los menciono. Mordí más de lo que podía masticar, pero no importa, me lo tragué y después lo escupí, no importa, yo hice todo a mi manera. Ay, qué lindo, ¿verdad? Sí, y además, y vos lo ves, vos conversás con otro y decís, fulanito, bien, ¿en qué anda? La misma de siempre, ¿viste que él hace las cosas de las suyas? Sí, él es muy auténtico, genuino, lo hace a su manera, qué bárbaro. Y sí, entonces estamos bombardeados con mensajes en el mundo, de hacer las cosas de una forma que no es la forma en la que Dios nos ha enseñado a hacerlas. No son pecados, no estamos hablando de cosas groseras, estamos hablando de sutilezas. Por ejemplo, una de las formas en la que el mundo nos mete en su molde, mire, haciendo que trabajemos o estudiemos las 24 horas, ¿sí? Que el trabajo o el estudio se vuelva la primera prioridad, de forma tal que podamos abandonar a Dios y dejamos de hacer su voluntad. Esa es una de las grandes formas en las que el mundo nos mete en su molde, ¿sí? Por eso Dios hizo un día de reposo. Y si Dios hizo un día de reposo y lo puso entre los 10 mandamientos, era porque sabía que no íbamos a querer reposar. Si no, no lo exigía con esa vehemencia, de meterlo en un mandamiento. Y Dios hizo el día de reposo para que nosotros entendamos que tenemos que encontrar nuestro valor en lo que somos y no en lo que hacemos. La gente en el mundo encuentra su valor en lo que hace. Bueno, yo soy deportista y esto es lo que sé hacer y es lo que hago. ¿Sí? Yo soy mecánico y sí, me bien entre los fierros y esto es lo que hacer, es mi pasión. Bueno, yo soy artista, pintor, ¿qué es eso? Yo soy médico, permiso, puedo usar la expresión. Y lo único que sé hacer es esto y estoy de guardia los 7 días a la semana, no tengo familia, no tengo descanso, no tengo nada. La gente se define por lo que hace. La gente se valora a sí mismo y encuentra valor en lo que hace. Y Dios les mete un día de reposo para que no hagan, precisamente para que encuentren su valor en lo que son y no en lo que hacen. Hay alguna cosa que tengo clara en la vida, pocas, pero esta es una de las que tengo clara, que es mi identidad. Yo ya tengo mi epitafio escrito, ¿ustedes sabían eso? Sí, ¿saben lo que es un epitafio? Es lo que va en la tumba cuando te morís, ¿viste? Te ponen lo que va ahí. Acá yace Juan García, que un día fue a ver si gas había con un fósforo y había, por ejemplo, ¿no? ¿Esa nunca la vieron? Es un epitafio. ¿Tá? Señor, este es mi marido, recibílo con la misma alegría con la que te lo mando. Ejemplos de epitafio, ¿verdad? Entonces yo tengo el mío escrito, porque yo ya estoy definido. Gracias a Dios ya mi identidad la definí hace un tiempo, ya la tengo clara. ¿Tá? Y nunca me defino con lo que hago. No me defino ni con que soy pastor, no me defino ni con que soy maestro, no me defino ni con mi trabajo. También tengo un trabajo para definir. Yo soy así, mira, yo me defino con 4 cosas. La primera, soy hijo de un padre sin igual. ¿Cuántos son hijos del mismo padre que yo? Amén. Segundo, soy el siervo de un Señor asombroso. A mí Dios me asombra todos los días.
Cada vez que aprendo algo más de eso, me asombra todos los días. Soy el esposo de una mujer extraordinaria. Y soy el padre de 2 hijas maravillosas. Esa es mi definición, en 4 renglones. En ninguna de esas hago algo. Porque no encuentro mi valor en lo que hago. Encuentro mi valor en lo que soy. El mundo también nos quiere impulsar a que alcancemos el éxito a la manera que ellos entienden el éxito. Que es alcanzar fama, es alcanzar dinero, alcanzar posición social. No importa si llegamos a la cima de lo que el mundo considera éxito. Yo creo que ser exitoso en la vida es si te quieren los que mejor te conocen. Si los que te conocen mejor te quieren, sos exitoso. También el mundo premia con fama, con posición, con prestigio, con fortuna y con dinero a todos los que se comportan al contrario de lo que Dios quiere. Prenda la tele y mírelo. Todos los que están todo el tiempo en los medios, como grandes señores, como grandes personas, como grandes pensadores, los que tienen la posibilidad de hablar, de influenciar con un cierto mensaje, por lo general son todas personas que están transmitiendo algo contrario a lo que Dios quiere. Esa forma de pensar que tiene el mundo, que es equivocada, que es errónea, que es destructiva, bueno, el mundo quiere meternos en ese molde, a nosotros también. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente atentos para no permitirlo. Porque la gente en el mundo sigue con depresión, sigue sin identidad, sigue sin dirección, sigue sin propósito en la vida, infeliz, en una búsqueda infructuosa de un poco de paz interior, que no la consiguen tampoco. Así que este es momento para detenernos a reflexionar un poco, a pensar cuáles son nuestras ambiciones, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros valores, nuestra forma de pensar acerca del matrimonio, de la familia, de los hijos, del ministerio. Tenemos que empezar a reevaluarlo todo y a elegir consagrarnos, darle prioridad a las cosas que tienen valor eterno, que cambian el corazón y que cambian nuestras vidas. Decirle a que tenés al lado, nueva mentalidad. Nueva mentalidad. Ojo, no es fácil evitar conformarse a este mundo. La tarea de no conformarse al mundo es gigantesca, es titánica, es sumamente difícil. Yo nací en este mundo, me crió una familia de este mundo, crecí en un barrio de este mundo, fui a la escuela de este mundo. Para cuando me convertí a los 14, el mundo ya me tenía totalmente amoldado. Mi mente, mis pensamientos ya estaban totalmente influenciados por el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar de mentalidad? Y acá viene la clave, la renovación del entendimiento. El cuerpo es la parte física del ser humano que ejecuta las decisiones de la mente. Si yo no cambio mi mentalidad, mi cuerpo va a actuar de acuerdo a mi vieja mentalidad. La palabra transformaos, bueno, y ahí tiene que estar el versículo 2, ¿no? Ah, no, ya se pasó, está bien. Bueno, la palabra transformaos viene del griego metamorfo. ¿Cuántos conocen la palabra metamorfosis? De los Power Rangers, ¿se acuerdan? ¿No? De donde se traduce el verbo transfigurar. Meta significa cambio, morfe significa forma. Transformar significa cambiar de forma, y aquí sí se refiere al cambio interno, sustancial, esencial. Su idea principal es morir a una forma de vivir y nacer a una nueva. Como la oruga cuando se muere y se convierte en mariposa. Eso es metamorfosis. Esto sí es un cambio interno, que primero me cambia adentro y luego se ve afuera. Pero conformarse al mundo es solamente un disfraz. Entonces yo necesito cambiar de mentalidad, renovar la mente, para que ocurra realmente un cambio en mi interior. Morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, y lograr expandir la mente para ver cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Ahora, esa transformación la logra el Espíritu Santo. Es un cambio interno, total, que me afecta en cuanto a carácter y también conducta. Dios quiere esa metamorfosis de nuestro interior. Ahora, ¿cómo se logra la metamorfosis de su interior? Acá le voy a dejar los deberes. La palabra renovación del entendimiento significa poner algo nuevo. En su definición es el ajuste que uno tiene que hacer, uno tiene que ajustar la visión moral y espiritual al pensamiento de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que trae transformación en nuestras vidas. Ahora, para ponerlo en términos prácticos, renovar es hacer algo nuevo, no en el sentido de reciente, sino de diferente. No es hacer algunos cambios, es tirar la casa abajo y construirla de nuevo. ¿Sí? Es decir, usted agarra su casa, como hicimos nosotros acá, ¿está? ¿Cuántos se acuerdan cómo estaba esto cuando vinimos?
Se veía el techo de chapa allá arriba, todo mal pintado, el piso de parqué, ¿sí? Pusimos este cielo raso, pintamos, pusimos todo esto muy bonito, ¿sí? Renovamos, ¿verdad? Esto es renovar, ¿verdad? No es renovar como dice la Biblia. Renovar hubiera sido que demoliéramos todo esto y lo hiciéramos de vuelta. Ese es el concepto bíblico de renovar. Usted agarra su casa, la pinta, cambia los muebles de lugar, compra una alfombra nueva, pone un cuadro nuevo, renové la casa. Bueno, esa no es la idea de renovar que tenemos que manejar hoy. La idea de renovar es yo tiro todo abajo y lo empiezo a construir de vuelta. Nuestra mente se parece mucho a una ciudad. Tiene manzanas, edificios, caminos por los que uno va recorriendo y hace razonamientos y llega a conclusiones, llega a ciertos lugares, etc. El trabajo de renovar la mente es agarrar una topadora y demoler todos los edificios, deshacer todas las calles y empezar a construir todo de cero. A veces pasa que nosotros traemos ideas y las traemos de afuera. No las aprendimos de la palabra del Señor. Por ejemplo, matrimonio. La gente trae ideas de lo que es un matrimonio. Se convierte, se casa y cree que en el matrimonio puede hacer todo lo que antes pensaba que podía hacer, solo que ahora lo puedo hacer porque ahora estoy casado, pero antes no. Ideas de familia, de cómo criar a los hijos, las traemos de que nos criaron a nosotros. Y nadie nos da un curso de que ahora hay que criar a los hijos de vuelta porque somos cristianos y tendremos que hacerlo. Porque ¿de dónde voy a sacar los ladrillos para construir la casa nueva? De la palabra del Señor. La palabra del Señor, Cristo es la roca. Y Cristo es el verbo, la palabra. Así que yo tengo que ser capaz de preguntarme, ¿dónde aprendí yo los criterios con los que me relaciono con los otros? ¿Dónde aprendí yo qué es el matrimonio? ¿Dónde aprendí yo qué es el servicio? Es decir, ¿me lo enseñaron en la Biblia? No, lo traje aprendido, lo tengo que cambiar. Tengo que tirar abajo esa casa y hacer una casa totalmente nueva, ladrillo por ladrillo. ¿Y qué sucede cuando nuestra mente es renovada? Cuando nuestra mente es renovada, dejamos de pelear contra Dios por creer que quiere quitarnos todo lo divertido de la vida y empezamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Distinguimos lo que es verdaderamente bueno y agradable. La gente se pelea con la voluntad de Dios porque tiene la idea preconcebida de que la vida cristiana es aburrida, está llena de prohibiciones, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, que si yo me dedico a la iglesia y al servicio, entonces no sé, voy a dejar de divertirme, voy a dejar de hacer cosas que los demás hacen, mi vida va a ser aburrida. Bueno, esa es una idea equivocada. La voluntad de Dios está llena de bendiciones para nuestras vidas. Ahora sí, voy a entrar de lleno al cambio de mentalidad. Ojo que ahora entramos, ahora empiezo a demoler. ¿Están preparados? Saquen todas las cosas que tengan en casa porque se las voy a demoler. Punto número 1, no soy de este mundo. Decirle a quien está al lado, no soy de este mundo. ¿Sí? No soy de este mundo. Miren lo que dice Santiago. Oh, almas adúlteras. Estaba enojado Santiago cuando escribió esto. Les aviso, para que sepan. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estaba enojado Santiago cuando escribió. ¿Sí? Preguntarle que tenía al lado, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Yo soy tu amigo? Bien, ¿somos amigos? No soy de este mundo. Miren este versículo genial. Esto es una obra de arte. Juan 18:33, mira, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Este es el versículo clave para que nosotros empecemos a cambiar de mentalidad. No somos de este mundo. Dígalo conmigo, no somos de este mundo. ¿Sí? Por eso, Pablo empezó diciendo al principio del mensaje, no os conforméis a este mundo. Ahora, el problema del cristiano es cuando piensa igual que como se piensa en el mundo, actúa igual como se actúa en el mundo y siente apego por las cosas que son del mundo. Y ahora voy a entrar en una de las culturas que es bien del mundo y que tendríamos que poner en cuestionamiento, que es la cultura premio-castigo. Nosotros estamos acostumbrados a funcionar con la cultura premio-castigo. Se las voy a mostrar. Hacemos las cosas que hacemos porque nos van a dar un premio.
Y no hacemos las cosas que no hacemos porque tenemos miedo a que nos castiguen. Esa es una cultura muy fuerte en el mundo. Lo que hacemos, lo hacemos si me llevo algo. Y si no me van a castigar, lo hago. Si me castigan, no lo hago. Lo que está detrás de la cultura premio-castigo es una palabra que está bien alejada de Dios, que se llama miedo. Por ejemplo, yo llego temprano a trabajar porque tengo miedo de que me descuenten. Yo llego en hora a mi trabajo porque si no me castigan con un descuento. Yo cuando empecé a trabajar, yo trabajé por mi cuenta. Si yo empezaba tarde en mi trabajo, mis clientes se enojaban y no venían más. Pero después trabajé en una fábrica, en una curtiembre, después trabajé en una empresa como telefonista. Y bueno, ok. Pero después cuando empecé a trabajar en el trabajo que tengo ahora, hace ya 13 años, va para 14, se estaba empezando a discutir una cosa que yo nunca había escuchado en mi vida, que se llamaba el presentismo, ¿no? Que básicamente era darte un premio si llegabas en hora. ¿Ok? A mí me dejó sorprendido eso, porque yo pensaba en aquel entonces, mire qué inocente que era, que a mí me pagaban por llegar en hora. O sea, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para tomarme el ómnibus a las 6, para entrar a las 7 a la fábrica, para salir a las 4:30, llegar a las 6 a la academia, dar clase hasta las 9 y llegar a las 10 a casa. Y me pagaban para eso. Yo lo entendía así. Cuando entré a trabajar en la empresa donde trabajo hoy, estaban implementando eso de pagar un premio si uno no falta, llega en hora, etc. Yo entiendo que a veces algunas empresas se abusan de esto para pagarles un poco más a los empleados que ya cobran poco, ¿no? Entonces, en vez de pagarles mejor, una parte se las ponen como esto y si no se ahorran y no lo pagan, ¿no? Unos sinvergüenzas bárbaros. Pero el concepto que está detrás es lo que a mí me interesa. Me iban a pagar un premio si yo llegaba en hora. ¿Tá? Y yo en aquel entonces entendía que para llegar en hora ya me habían contratado, ya me habían pagado para eso. Pero no, resulta que en realidad la cultura en la que nosotros vivimos en Uruguay es una cultura de llegar tarde, de no ir a trabajar, de poner una excusa, etcétera, ¿verdad? Porque si no, no correría este premio. Vos imaginate que la empresa diga, les voy a pagar tengo que pagarles premio para que lleguen en hora. Si llegan en hora, no tiene esa excusa, va a tener que pagar premio por otra cosa. Pero si en realidad logran pagar un premio para que lleguemos en hora, porque tenemos una cultura de impuntualidad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hay ciertas cosas que deberíamos hacerlas porque es correcto que se hagan, no por el castigo que me va a venir si no lo hago. Ahí está el cambio de mentalidad. Por eso, la gente llega tarde a la iglesia. ¿Quién le va a descontar del sueldo por llegar tarde a la iglesia? O no vienen a la iglesia. Total, ¿qué castigo tengo por no venir a la iglesia? Ninguno. Para el trabajo sí, porque si yo llego tarde al trabajo, falto, me despiden, si me despiden no cobro sueldo, si no cobro sueldo no pago el alquiler, si no pago el alquiler me voy a ir a vivir no sé a dónde. Entonces, como ahí atrás de todo eso juega el miedo. Ahora, el cambio de mentalidad que tiene que tener el cristiano es el siguiente. Yo creo que si yo me levanto de mañana para ir a trabajar es porque Dios me da vida. Si tengo fuerzas para ir a trabajar porque Dios me da fuerza, y si tengo un trabajo para ir a trabajar es porque Dios me dio el trabajo. Entonces, cuando se trata de las cosas de Dios, vengo temprano. Porque no me importa que si yo llego tarde acá y el culto a ustedes en vez de empezarlo a las 6 se lo empezamos a 6:15, nadie me va a descontar de mi sueldo, pero eso no es lo que importa. Como yo creo que Dios es el que me da la vida, las fuerzas para trabajar, ahí opera el cambio de mentalidad. Cuando me dedico a las cosas del Señor, yo vengo una hora antes. Y ustedes saben que yo vengo una hora antes, que cuando empezamos los Zoom de los lunes y los miércoles, ya media hora antes está el Zoom abierto. Yo organizo. Ojo, ¿no? Que yo estoy hablando de esto no estoy dejando fuera que esas personas que tienen dificultades, viven muy lejos, tienen que tomarse 35 ómnibus para venir, no tienen la movilidad resuelta, ¿verdad? Cada uno sabe, tiene sus circunstancias. Yo estoy hablando de mí. Si yo llego tarde, el próximo domingo, soy un sinvergüenza. Capaz que llego tarde. Total, ¿qué me van a hacer? Y ahí es donde tiene que figurar el cambio de mentalidad. Yo no hago las cosas por medir la consecuencia que puede llegar a tener o no. No actúo por miedo. Tampoco es que no dejo de venir a la iglesia porque tengo miedo que voy a perder mi trabajo y después voy a decir, claro, dejé de venir a la iglesia y Dios me castigó y perdí el trabajo. No tengo ese miedo. No voy a perder mi trabajo. Aunque deje de venir. ¿Ustedes saben que yo aunque deje de venir a la iglesia no voy a perder mi trabajo, salvo que me mande una macana muy grande? No, se los digo para que no anden con miedo por la vida. Si ustedes dejan de venir a la iglesia, no les tiene por qué pasar nada. Si les pasa algo, les va a pasar igual, les aviso, para que sepan. No es por miedo que Dios se maneja. Ahora, miren este versículo, Isaías 29:13. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Ahora lo voy a leer en versión Serafín de Asuejo, que me parece más bonita. Dice así: dice el Señor, por cuanto este pueblo está cerca de mí con la boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me da es pura rutina humana. El culto a Dios se puede llegar a transformar en pura rutina humana si uno no cambia la mentalidad. Ustedes saben que a Dios se lo adora con el cuerpo, ¿no? Yo le voy a contar un testimonio mío que está mal, porque a veces uno también puede enseñar con lo que hace mal, ¿no? De cómo uno está metido en la cultura premio-castigo. Si no hay un castigo, yo no reacciono, ¿está? Yo desde que soy chico sé que tengo colesterol. Un día iba a la escuela y nos hicieron el examen de sangre en sexto, dio colesterol. ¿Está? Dejá de comer pan y pancho. Bueno, está, después dio bien, listo. ¿Está? Bárbaro. Sí, siempre tuve colesterol, qué bien. Y cada tanto cuando iba al médico a hacerme algún chequeo, muy esporádico, ¿no? Soy mal paciente yo, ¿está? Mal paciente. Me tomaba la presión, siempre daba 14,9, medio ahí. Yo ya tenía el truco, ¿no? Mirá que es de túnica blanca, le decía. Porque hay una jerga que cuando te toma la presión un enfermero, te pones nervioso, ¿verdad? Entonces sube. Y entonces le llaman presión de túnica blanca. Yo ya la sabía, no, mirá que es de túnica blanca, no pasa nada. A mí me tomaban la presión cada vez que iba a donar sangre, ¿no? Entonces siempre daba, no, tranquilo. Donaba, nunca me pasó nada, todo bien, ¿no? Hasta que un día me agarró la doctora, esto fue hace 3 años atrás, me dice, no, dice, tu presión no me gusta para nada, vas a ir al cardiólogo, ¿no? Fui al cardiólogo, me hicieron un análisis que te enchufan un aparatito, te lo dejan un día entero, tenés que andar con el aparatito todo el día, ¿sí? Fue horrible, espantoso. Y el resultado del examen fue que nunca tuve una presión normal en 24 horas, ni siquiera durmiendo, cuando dicen que baja un poco la presión, no, ni ahí, ¿no? Entonces, señor, usted tiene hipertensión de moderada a severa. Tiene que tomar esta pastillita todos los días acá hasta que se muera. Me hicieron otros análisis con oftalmólogos y eso para ver si la presión alta me había hecho algún daño. Gracias a Dios no me hizo nada, etcétera. Tuve que empezar a tomar la pastillita todos los días. Bárbaro. Después voy al médico general, me hace el análisis de siempre y el análisis da lo mismo de siempre. Colesterol ahí más o menos. Colesterol bueno que tiene que estar alto, muy bajo. Ah, no se preocupe, siempre tuve el colesterol bueno bajo. ¿Cómo que no me preocupe? Me dice el tipo. Me dice, ¿cuántos años tenés? 35. ¿Y vos sos sedentario? No, yo un poco me muevo. Yo voy caminando a trabajo y en el trabajo me muevo. Trabajo en un depósito, voy de un lado para el otro. No soy oficinista de estar en la computadora todo el día. Pero camino, 4 kilómetros por día camino, que es lo que me lleva de casa al trabajo. Eso lo hago, sí. Dice, no alcanza con eso. No alcanza para tu caso. Vos no producís buen colesterol, no alcanza. Vas a tener que hacer algo que te mueva de verdad. O cuando cumplas 50 años te va a dar tu primer infarto. Ok, bárbaro. Entonces, claro, a partir de ahí me asusté y empecé a tomarme en serio esto. Entonces empecé a entrenar. No entreno para tener un cuerpito lindo, entonces ya estoy casado, ¿para qué quiero? ¿No? Vos ya me conociste así siempre. ¿Ya? No, tan flaquito no era. No estoy hablando que hay que cultivar el cuerpo. Viste que en el mundo son hedonistas y después se sacan la foto y el músculo, todo. No estoy hablando de cultivar el cuerpo así vanidosamente. Pero estoy obligado a entrenar. Porque si no, dentro de 15 años usted no va a tener más pastor. Bueno, y eso es lo que está mal. No, sí, cancelo. Y eso es lo que está mal. ¿Por qué yo tuve que esperar a que un doctor me amenace de muerte para empezar a tener la conducta correcta? Por vago. Porque esto implica un sacrificio. ¿Está? Porque yo ahora, los martes y los jueves, no puedo hacer otra cosa. Tengo que ir a entrenar. Entonces, no puedo estudiar en esos días, no puedo estar con la familia. Si ustedes necesitan algo de mí los martes y jueves, no los voy a atender. Perdónenme, pero bueno, es para que tengan pastor muchos años. Es un sacrificio, no tiene que hacer ese sacrificio. El sacrificio económico también. De ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera hago lo que es correcto, que es cuidar el templo del Espíritu Santo, cuidar el cuerpo, ¿verdad? Yo les voy a contar algo, Miren, les voy a revelar una intimidad. Cuando a mí el doctor me dijo eso, ¿tá? Me fui de la consulta, me iba a trabajar, y como yo tengo que atravesar el Parque Valle para ir a trabajar, mientras iba en el parque me detuve un rato. Y me puse a pensar, ¿qué pasa si me muero a los 50?
Entonces, esto está bueno, usted tendría que hacerlo, usted tendría que posicionarse en su velorio. ¿No? Se ríen, pero sí, es serio. Ustedes tendrían que imaginarse cómo sería el día de su velorio. ¿Está? A ver qué pasa. Yo me posicioné muriéndome con 50 años. O sea, dentro de 15. Dentro de 15 Julieta va a tener 26, Jimena 23, 24. ¿Está? Tranquila, que no me voy a morir. Es una metáfora. Una metáfora. ¿Está? Mejor, mi hija no sé. Entonces me posicioné ahí y empecé a ver el dolor de la gente que me quiere y que no me iba a tener más. Y empecé a escuchar los argumentos típicos, ¿no? Qué injusticia, era tan joven, 50 años, tenía toda la vida por delante. Y me imaginé a mis hijas tristes. Y me imaginé a mis hijas teniendo una crisis de fe. ¿Por qué Dios te llevaste a mi papito tan temprano? Y me imaginé a Dios respondiendo, mi hija, él se fue solo. Bueno, pero cuando yo lo imaginaba estaba llorando en el parque. Ríase usted, está bien. Pero yo empecé a darme cuenta de que yo, si no me tomo en serio estas cosas, iba a ser responsable de una posible crisis de fe en unas jovencitas. Porque no iba a ser culpa de Dios, iba a ser culpa mía. ¿Y yo qué excusa les iba a poner? No, papá no pudo, no tuvo la disciplina suficiente, no le dio, bueno, se dejó estar. Eso es vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, cuando yo me posicioné en aquel momento, me vi en aquel momento, cuando me armé el peor escenario posible, es un buen ejercicio armarse el peor escenario posible, para estar preparado. ¿Tá? Dije, no, realmente, hay que hacer otra cosa. Y no puede ser que uno tenga que esperar que lo amenacen de muerte a uno para empezar a hacer lo que es correcto. Ahí está el cambio de mentalidad también. Yo creo que el cambio de mentalidad es algo urgente. Porque nosotros tenemos una desventaja acá donde vivimos. Nuestra cultura, que es hija del cristianismo, nuestra cultura occidental es una de las más decadentes que hay en la tierra. Se ha ido degradando gravemente. Nuestra cultura hoy cultiva la vulgaridad, la displicencia, en lugar de los buenos modales, del buen trato. Lo vemos en el vocabulario, somos mal hablados y hasta estamos orgullosos de hablar como hablamos. Nuestra cultura cultiva la desidia, la dejadez, el así nomás, en lugar del compromiso, en lugar de la disciplina. Otra de las cosas que tiene que ver con el cambio de mentalidad es la cultura de la honra. Nosotros hablamos mucho de la honra, pero honramos poco. Y miren que hay culturas en el mundo que están bastante lejos del cristianismo y que nos superan. Nos superan en disciplina, nos superan en logros, en honrar a nuestros mayores. Nosotros acá en Occidente lo que tenemos es una cultura del descarte. Por ejemplo, el anciano es una carga, no es útil, lo mando a un residencial, tercerizo su cuidado, que se encargue otro. Yo no estoy dispuesto a ese sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿honramos nosotros? Tenemos que aplicar también la cultura de la honra en todos los aspectos. También, por ejemplo, acá en la casa del Señor. Les voy a contar una cosa que pasó acá hace un par de domingos. No es para que nadie me diga fui yo, Por favor, sean obedientes en esto. El que fue, no levante la mano. Pero hace 2 domingos atrás estaba en el fondo y había una latita de malta apoyada en el borde de madera que hay en ese muro de ahí, de atrás. Una latita de malta, latita fría, ¿no? Que transpiraba y que mojaba la madera, ¿verdad? Le dije, te lo dije a vos, ¿no? Saquen esta latita de acá. ¿A quién se le puede ocurrir abrir una latita de refresco en la iglesia y apoyarlo arriba de un mueble de madera? No lo hacemos en casa eso, ¿verdad? Yo hago eso en casa y mi señora me deja. Además, vivo con la madre de ella, las dos. Yo no sé dónde apoyar vasos muchas veces en mi casa. Sí, me imagino que el hermano que abrió la latita de malta y la puso arriba del escozo de madera, si hace eso en la casa, tiene todos los muebles. Entonces hay que honrar la casa del Señor, cuidándola, ¿verdad? Por eso les pedimos que no tomen mate acá en la zona del templo. Desde siempre lo hemos pedido. Se cae la hierba y hay que tener respeto por los hermanos que vienen a limpiar temprano. Etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que forman parte del cambio de mentalidad que necesitamos tener en nuestras vidas. Y cuando cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de vivir. Renovar la mente transforma. No os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación del entendimiento, que en otras versiones de la Biblia se resume como cambien de forma de pensar
y van a cambiar la forma de vivir. Y esos son los deberes que tenemos como cristianos. Amén. Si le parece, nos ponemos de pie para orar y despedirnos. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.